Para hablar más de este tema nos acompaña ya Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Roberto, muy buenos días y bienvenido a los desayunos de 24 horas. Gracias, María Josefa, y a su orden para cualquier inquietud. Sí, una de las frases del ministro que genera muchísima esperanza es: si todo sale bien y con una actitud bastante positiva, pareciera que el camino recorrido en las mesas de negociación han ido cerrando acuerdos. Ese "si todo sale bien" significa que falta ¿qué tipo de acuerdos? A ver, se supone que podemos cerrar en una tercera ronda. Originalmente se hablaba de la necesidad de al menos 2 rondas adicionales cuando concluyó la anterior, que se cumplió en Manta semanas atrás, de manera tal que el escenario ha cambiado, y entendemos también en buena medida porque en el ínterin se ha venido trabajando a través de videoconferencia y avanzando pues obviamente de esa manera en los temas más sensibles, que son los que van quedando para esta etapa final de la negociación. Sin duda nosotros recibimos con aliento la noticia, porque para Ecuador es importante cerrar lo antes posible a fin de tener tiempo adicional que permita hacer el cabildeo correspondiente para efectos de lograr una solución política puente en lo que se refiere al mantenimiento del sistema general de preferencias plus a partir de 2015, toda vez que, como decía el reportaje previo, el proceso de ratificación del acuerdo comercial podría tomar hasta mediados de 2015, y en la medida que tengamos un lapso de por lo menos 6 meses en donde no tendríamos las preferencias, obviamente es una situación que nos preocupa y que tiene que ser obviada de alguna manera. También el presidente Correa, muy entusiasta, dijo que la situación o la dinámica que lleva este acuerdo le pudiera permitir al Ecuador extender un periodo más de estas preferencias arancelarias y dijo, si no me equivoco, exactamente por 6 meses, lo que de alguna manera dejaría en libertad o cierta tranquilidad al país. Pero la pregunta es si vamos a llegar a ese punto, vamos a llegar al punto de decir, bien, está casi todo listo, así que vamos a extendernos o vamos a pedir una extensión más en este tema para simplemente formalizar el acuerdo. ¿Estamos así de cerca? Sí, estamos cerca, porque en última instancia eso es lo que motivó un viaje a Bruselas recientemente por parte de 3 ministros de Estado, de Comercio Exterior, de Agricultura y de Industrias, justamente para gestionar con las autoridades comunitarias este escenario de qué sucedería en el evento de firmar el acuerdo comercial, pero tener el problema relacionado a la extensión de las preferencias arancelarias. Se barajan un par de posibilidades, una de ellas incluir en una disposición transitoria del acuerdo dicha cobertura, o en su defecto promover la aprobación de una ley especial por parte del Parlamento Europeo antes de fin de año para que las preferencias sean prorrogadas hasta tanto se cumpla con la formalidad de ratificación del acuerdo. Hasta tanto no había una respuesta concluyente de parte de las autoridades comunitarias, pero el tema está puesto sobre la agenda al más alto nivel, y entendemos que hay el compromiso político de la Unión Europea de encontrar alguna solución al pedido del Ecuador, que por lo demás es muy justo. Así como el Ecuador ha pedido, y en buena hora hay apertura de la Unión, como nos los estás contando, al revés, ¿sucede algo parecido? Es decir, la Unión Europea nos pide algunas cosas para poder terminar de formalizar este acuerdo. Mire, como le decía hace un momento, esta es la fase en la cual los temas más sensibles van quedando para resolverse al final. Cada vez son más pocos, son menos, y evidentemente eso exige también una intervención de carácter político, toda vez de que en lo que son las instancias técnicas el proceso se comienza a agotar. Es la razón por la cual comienzan a activarse este tipo de contactos, como la aludida visita de los ministros a Bruselas, para efectos de ir despejando el camino, procurando acuerdos, pero de acuerdo a lo que ha dicho el propio ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, podríamos cerrar la negociación en una tercera ronda que se cumpliría en junio. Entonces, por lo demás, recordar que esta es una negociación, María Josefa, que inició, como bien decía el reportaje, en 2007. Sí. Se suspendió en 2008, la retomamos bajo la modalidad multipartes con Colombia y Perú en 2009, es decir,
este momento ha habido 2 rondas adicionales y se perfila una tercera, pero en la fase previa hemos cumplido otras 7 rondas en la negociación. Sí, sin duda ha sido un proceso que aún a pesar de la distancia y de las pausas, pues ha sostenido el entusiasmo y los espacios de diálogo. En esta lista de cosas que ya se van quedando al final por ser un poco delicadas, esta naturaleza de cosas, ¿son técnicas, son económicas? En definitiva, ¿de qué naturaleza son? A ver, vamos, en acceso a mercados, básicamente lo que hay que acordar son los términos de desgravación para los productos sensibles, tanto en la mesa agrícola como en la mesa industrial. En esta última son bastante menos. Ecuador está requiriendo la exclusión de 123 fracciones arancelarias, de manera tal que por esa vía limitar cualquier impacto o sensibilidad en dicha mesa. Recordar que en particular en el marco de esta negociación, en cuanto tiene que ver con el tema agrícola, los europeos tienen una posición bastante más defensiva que Ecuador, es decir, nosotros como país tenemos un interés bastante más ofensivo en esa mesa que los europeos, por obvias razones. Nuestro posicionamiento en cuanto a exportaciones agrícolas, agropecuarias, agroindustriales, podría decirse que ahí está el fuerte del posicionamiento de los productos de exportación ecuatorianos no petroleros en el mercado europeo. En lo que tiene que ver con la mesa industrial, como le decía, bastante menos complicación porque el perfil de la industria europea de alto valor agregado contrasta con la nuestra, que es más bien de bajo, mediano valor agregado, de manera tal de que no hay mucho conflicto de interés, la verdad sea dicha, de manera tal en lo que es acceso, decía, se acuerda en lo que se va a abrir, que es buena parte del universo arancelario, un programa de desgravación que fluctúa pues de acuerdo a un calendario a 3, 5, 7, 10 y hasta 15 años plazo, con mecanismos también de protección comercial, como pueden ser salvaguardias y también mecanismos de cupo contingente. Es más o menos cómo se maneja la negociación en lo que tiene que ver con el acceso. En lo que guarda relación con compras públicas, el tema se maneja con umbrales fundamentalmente y también con exclusiones, es decir, compras estatales que no entran a formar parte de las disciplinas o de los compromisos del acuerdo. Y en materia de propiedad intelectual se profundiza un tanto los compromisos relacionados al ATPI, que es el Acuerdo de Propiedad Intelectual en el marco de la Organización Mundial de Comercio, pero en realidad es una profundización bastante light que no debe suponer complicaciones para Ecuador, menos aún como para estar diciendo de que va a haber un incremento del 18% en las medicinas, porque en el Ecuador el precio de las medicinas está regulado desde hace 11 años, así que eso es un argumento sin sustento alguno. Pareciera entonces que ya la lista cada vez es más corta, más concreta y con un par de espacios de diálogo más posiblemente lleguen a un acuerdo. En todo caso, Roberto, ¿qué pasaría o cómo, en comparación a nuestra economía hasta hace muy poco o hasta ahora, cómo será la economía del país, cómo impactará cuando este acuerdo ya sea una realidad? Yo pienso que lo fundamental es que le vamos a brindar a nuestros exportadores una garantía en cuanto a la previsibilidad, certidumbre de acceso al mercado europeo en condiciones igualitarias respecto a otros países competidores nuestros que ya tienen un acuerdo con la Unión Europea, lo cual nos ha conducido a un escenario en el cual hemos venido perdiendo competitividad, como por ejemplo en el caso del banano. Obviamente por esa vía lograr condiciones para incentivar mayores inversiones en esos sectores exportadores, inversión que ha estado represada como consecuencia justamente de esta incertidumbre, pero por otra parte también hay que verlo en la dimensión del atractivo que podría suponer el acuerdo para efectos de atraer inversiones al país, para efectos de aprovechar las condiciones del acuerdo comercial. Es decir, no puede ser visto únicamente en la dimensión de la facilidad en términos de acceso a mercado en condiciones preferenciales, sino también porque facilita el desarrollo de inversiones que finalmente pueden estar relacionadas con este concepto del cambio de la matriz productiva, uno de cuyos objetivos fundamentales es naturalmente exportar más para generar excedentes que permitan al país capitalizarse e ir desarrollando sectores industriales con valor agregado que evidentemente puedan lograr posicionamiento en los mercados internacionales. Ese es el desafío. Sería un marco también interesante, un marco contractual interesante justamente para atraer inversión privada
independientemente pues del destino, el Ecuador necesita para su cambio de matriz productiva, para alcanzar sus metas de desarrollo, inversión privada. Sería algo que llame la atención mundialmente hablando, este acuerdo, para que existan más ganas de venir a invertir. No podríamos decir que va a ser una atracción a nivel mundial, porque hay muchos países de la región que ya tienen acuerdos con la Unión Europea. México desde 2000, Chile 2002, Colombia y Perú 2010, Mercosur está avanzando también su negociación y probablemente ellos también cierren en el curso de 2014 a más tardar 2015, de forma tal de que esto ya no es a estas alturas una opción, sino un imperativo. No nos podemos quedar al margen de estos acuerdos comerciales en base a los cuales se va configurando el escenario de la globalización en el mundo entero. Quedándose al margen, estaríamos absolutamente fuera de esa posibilidad. Sí, evidentemente el aislamiento es la peor política que puede haber en materia de comercio exterior, y yo quiero ratificar un concepto que hemos señalado en ocasiones anteriores, en el sentido que en la medida que tengamos este acuerdo comercial con Europa, eso abre las puertas para negociar con otros países, incluidos Estados Unidos, Corea del Sur, Rusia, Canadá, toda vez de que al Ecuador le ha faltado tener un esquema de este tipo respecto a disposición de asumir compromisos que van más allá de los compromisos multilaterales en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Finalmente de eso se tratan esos acuerdos, más allá de que en algún momento hayamos estado muy anclados a los clichés de que si es un TLC o no es un TLC. Bueno, reiterar de que estos son acuerdos que van más allá de lo que ya se ha negociado a través de la OMC. Roberto, se me acaba el tiempo, gracias por estar con nosotros, muchísima suerte a todo el equipo que está en ese espacio de negociación. Gracias. Gracias, María José, fue un gusto estar con usted. Nos vamos a ir